El rincón oscuro. Fue en un día radiante, de luz limpia y cielo azul ausente de toda promesa de nube. La claridad lo rodeaba todo, dándole al verde de los olivos y al ferro de la tierra un sentido muy especial, muy auténtico. O así lo creía yo, un joven turista que hollaba Sicilia por vez primera. Haciéndolo saturado de idílicas ensoñaciones alimentadas por tópicos y un puñado de guías como única preparación para un periplo por la Magna Grecia. La oportunidad del viaje surgió de forma inesperada, la propuesta de un buen amigo tomando café. Él, muy viajado, me regalaba la tranquilidad de saberle recomendable compañero de aventura. Persona culta, amena y nada exigente en el trato. Cosa fundamental cuando se emprende cualquier peregrinar en compañía. A su oferta, mi respuesta entusiasta y un poco inconsciente. Ese verano se presentaba sin demasiadas oportunidades y amenazaba como un monótono dejar pasar de los días sin provecho de las, todo el año esperadas, vacaciones. Me despreocupé por completo de la organización en todo lo relativo a transporte, hospedaje, lugares a visitar, etc. Otras escapadas con mi amigo lo avalaban como un excelente estratega. Por lo tanto, delegué, me puse cómodo y solo apliqué a relajadas lecturas sobre templos, comida, vocabulario mínimo, otras vaguedades y a atenuar el temor a la cosa nostra, prejuicio en el que había sido sumergido durante años de películas y novelas. Comienzo de las vacaciones con la llegada a Roma en la caída de la tarde. Caput Mundi nos acogió con tremendo calor, que allí alguien lo nombró como Ferro Agosto. Hotel funcional en Via Vixio. Cena a base de pasta en un pequeño restaurante y paseo hasta la cercana, e inconmensurable, estación Termini, para verificar el andén o prever algún posible problema inesperado que nos impidiera tomar el tren que, al día siguiente, nos llevara a Sicilia. Noche plácida en la habitación del hotel. Tras su comodidad y ajustado precio intuí la buena mano en la elección de mi amigo, tanto mérito suyo como mío por haberle yo seleccionado a él como compañero de viaje, me felicité por ello. A la mañana siguiente, desayuno y carga de mochilas por el lastimoso empedrado de las calles. Su estado te podía persuadir que estabas transitando en una ciudad recientemente maltratada por una guerra, cuyas aceras hubieran sido uno de los dos bandos en liza. Larga espera para tomar el tren, revisores amables pero aburridos de su eterno retorno, breves amagos de livianas conversaciones con otros pasajeros, ampliamente aprovechadas por mi amigo, que parlaba un italiano muy decente, lo cual evidenciaba mi vergonzante incapacidad para balbucear algo inteligible en este florido idioma. Traqueteo del tren. Desfilar de carteles con nombres de pintorescas estaciones, parada en Nápoles, por el tiempo mínimo para el tránsito de pasajeros y descubrir que el acento napolitano era simplemente imposible, y, finalmente, llegada a la punta de la bota italiana. Allí nos esperaba lo que a mí me resultaba casi tan interesante como el mismo viaje a la triangular isla. Era algo que me había contado mi camarada, y que yo no terminaba de comprender. Nuestro tren sería desmontado y, vagón a vagón, engullido por un barco que, primero, nos haría navegar el mínimo estrecho de Messina para, una vez en la costa siciliana, vuelto a ser montado y seguir viaje por línea férrea. A mí eso era lo que más me llamaba la atención de todo el viaje, ni los templos, ni la comida, ni cualquier otro atractivo imaginable. Una vez embarcados los vagones, mi amigo, el resto de pasajeros y yo, me dediqué a no perder detalle de cómo era posible la hazaña de una nave que se traga un tren en un continente para luego regurgitarlo en una isla. Y no me decepcionó. Tras haberle repetido los detalles admirados de semejante portento a mi cómplice, que me miraba comprensivo como se hace con un niño emocionado tras su primera experiencia en algo banal, me quedé dormido tirado en el incómodo asiento de la ferrovía. En la mañana, llegamos a Palermo, última parada, y no vi ningún mafioso. Desperté, gracias a un codazo del socio, y apresurada bajada del tren. A la carrera, comprobación de nuestro reducido equipaje, visita a un servicio de la estación y desayuno de deliciosos pastelitos empujados por un muy rico café en la cantina. Insisto, deliciosos pastelitos.
Mi precavido colega llevaba todo el viaje perfectamente proyectado en lo referido a horarios, transportes, preferencias de lugares a visitar, posibles imprevistos a solucionar, planes B y C para el caso de fallar el ayuno largo, etc. De valiosos detalles. Con lo cual, me acomodé en mi puesto de acompañante obediente y disfruté de la tranquilidad de saber que había alguien al timón y ese sabía lo que hacía. Alquilamos un pequeño coche en una agencia cercana a la estación, que mi amigo ubicó rápidamente como si hubiera nacido junto a ella. Recorrido palermitano para visitar 3 o 4 lugares destacados de la ciudad y las afueras. De esta forma entramos en la muy agradable rutina de recorrer la geografía isleña. El auto nos llevaba por carreteras y vías que no merecían tal nombre. Parábamos donde nos apetecía, comíamos y dormíamos en sitios muy recomendables, económicos y cómodos, obra cierta de la previsión y buen ojo de mi compañía. Y así conocimos pintorescas y pequeñas ciudades, pueblos amenos, templos y restos arqueológicos. Y manducamos opíparamente y barato. Recuerdo mucha y variada pasta, la cual directamente zampábamos, y las llamadas naranjas de sangre o arancia rosa. En esto devenir placentero pasaban los días y las vacaciones menguaban aproximándonos al final de nuestra feliz holganza. El día antes de regresar a Roma, para volver al hogar por el mismo medio en que vinimos, convenimos una última excursión por la campiña siciliana. En la búsqueda de un paraje apartado y pleno de historia, que no recuerdo ni su nombre ni sus cualidades. En la mañana nos levantamos pronto, dejamos el piccolo albergo en el que habíamos pasado la noche y, en nuestro automóvil, llegamos al punto de inicio de la caminata proyectada. Ese era el día radiante, de luz limpia y cielo azul ausente de toda promesa de nube. La claridad lo rodeaba todo, dándole al verde de los olivos y al ferro de la tierra un sentido muy especial, muy auténtico. Anduvimos por pistas de tierra, orillando hermosas casas campestres y cruzándonos con saludadores paisanos. Mi amigo se guiaba, con gran seguridad, por un mapa que había traído ex profeso para esta última aventura. Él siempre delante y yo, obediente, atrás. Me anunciaba el siguiente lugar o pueblecillo antes de llegar y nunca erraba. En semejante compañía, me dejaba llevar de forma un tanto pánfila y solo preocupada por dónde comeríamos los ricos bocadillos de estupendo salchichón del país en un espectacular pan descubierto recientemente. Subimos por una pequeña montaña que nos regaló la vista del hermoso valle por el que habíamos ya transitado. A medida que ascendíamos la naturaleza se hacía más potente y la presencia del hombre más discreta. Algunas cabras sueltas rumiaban en una, cada vez más salvaje, vegetación que empezaba a devorar partes del camino terrero por el que avanzábamos. Para mi no sorpresa, mi cicerone particular conocía el nombre y propiedades de algunas de las plantas y arbustos silvestres con los que nos encontrábamos. A mí, que no diferencio una piedra de una margarita, me causaba asombro renovado. Próximos al punto de destino, marcado en el mapa, llegamos a un pueblo cuyo nombre no pronunciaré. El calificativo de pueblo era excesivo para una decena humildes cabañas y chamizos. Se veía completamente abandonado. Hacía muchos años, décadas, que nadie había habitado en aquel paraje. Olvidado lugar, víctima segura de la emigración a la ciudad o a lugares prósperos y prometedores como la soñada América. Era una triste visión la de sus muros de piedra toscamente trabajada y los tejados desvencijados que exhibían sus costillas de largas vigas de renegrida madera. Pobres receptáculos de incontables vidas duras, escarmentadas de privaciones, trabajos y sacrificios para arrancar al entorno lo mínimo para una mísera subsistencia. Nuestro camino se adentraba por el interior de la aldea fenecida. Paso a paso, avanzábamos, por el mínimo espacio de una callejuela que separaba las ruinosas fachadas. Así nos introdujimos en aquel poblado despoblado. Yo seguía a mi amigo, mientras me maravillaba el contraste entre aquellas sucias paredes que franqueaban nuestra senda y la limpieza del cielo tan añil. En ello, un muro cruzado nos obligó a doblar una esquina. Mi compañero, siempre en cabeza, transitaba por el angosto recodo del sendero. Próximo, lo vi, un rincón oscuro plantado en nuestro trayecto.
lugar en el que la luz no llegaba por la altura de las paredes y la estrechez del camino. Ahí es cuando ocurrió. Desapareció el adelantado compañero ante mis atónitos ojos. Simplemente mi amigo estaba y dejó de estar. No hubo grito, movimiento brusco de caída, nada. Como en una película mal montada donde el actor sale de la escena por el mal oficio de un montador que se come unos cuantos fotogramas. Se esfumó. Tiempo después, con las sucesivas recreaciones de lo acontecido, reflexioné mucho cómo era posible que yo, de forma instintiva, no me hubiera abalanzado en ayuda de mi compinche para socorrerlo en lo que sería un mal percance, tal vez en un pozo o una sima. Creo que no lo hice precisamente por ello, por el instinto y no la razón. Grité su nombre, no hubo respuesta. Di un paso, justo hasta donde la luz del sol limitaba con la oscuridad que habitaba en aquella esquina. Recuerdo que me sobresaltó comprobar lo cerca que había quedado la punta de mi bota de la frontera entre el suelo alumbrado y la negrura absoluta. En el ocre piso, salpicado de pequeños guijarros y ralas hierbas, se dibujaba un marcado perfil. El límite entre la luz y la oscuridad. Esta no era una sombra normal, como la proyectada por la interposición de un objeto con la fuente de luz. Era puro negro, con una textura inusual casi brillante, como el de un charco de aceite de motor. No era penumbra conocida, era otra cosa. Lo que rellenaba ese espacio, o lo vaciaba, trepaba por el muro, semejaba a un desfasado decorado teatral abandonado por inútil. Como si quisiera simular la naturalidad de un ángulo umbrío sin llegar a conseguirlo. Frente a mí el camino por recorrer huía del poblacho hacia la radiante naturaleza. Pero ligeramente ladeado, estaba ese espacio negro, negro que solo acierto a llamar un rincón oscuro. Yo me encontraba paralizado por el repentino desvanecimiento de mi compañía. ¿Qué hacer? Por mi mente pasaron locas ideas e imágenes. Posibilidades, soluciones. Desandar el camino, pedir ayuda y, tal vez, afrontar la vuelta a casa sin mi compañero. Las explicaciones absurdas que dar a su familia. Pero, ¿qué contar? ¿Qué desapareció? ¿Qué se esfumó? No sabría, no podría. Desconozco cuánto tiempo pasó, si unos segundos o unos minutos. Lo que recuerdo es el sudor frío recorriéndome y un único sentimiento de miedo ciego. El mismo que me atenazaba y provocaba la cercanía de esa zona donde toda luz se exiliaba. Enfrentado a ese espacio de oscuridad se levantaba una tapia de tosca piedra. Elemento bien iluminado gracias a su inmejorable orientación solar. Estaba cubierto de una reseca enredadera. Su esqueleto conformaba gruesas ramas adheridas a la pared. Semejaba al delta de un río en el que el canal principal se divide para volver a hacerlo abriéndose en la búsqueda del mar. Sé que no lo pensé, pues de haberlo hecho no me hubiera atrevido dado mi estado. Simplemente deslicé mi brazo por el hueco, providencial, que el tiempo había propiciado entre el tronco principal de la enredadera y la pared. Mi hombro, codo, muñeca, mano, dedos se fundieron en un abrazo desesperado con los restos de aquel ser vegetal que mucho tiempo atrás había perdido su calidad de vivo. Mientras clavaba mis pies al suelo, alargué mi otro brazo y, en un acto de fe, acerqué mis dedos a la zona oscura donde mi amigo había desaparecido. El terror se dividía entre perder el agarre al tronco anclado a la pared y meter la otra extremidad en aquel espacio incierto. En cuanto las puntas de mis dedos comenzaron a hundirse en ese tenebroso lugar, que había salido a nuestro encuentro, sentí una frialdad impropia en un veraniego día mediterráneo. Adentrando mi extremidad en la lobreguez advertí el ansia con la que ésta pugnaba por sumirme en ella. Tiraba de mi brazo intentando reclamar el cuerpo entero. Allí moraba una voluntad de imponerse y apoderarse. Nunca jamás nada ni nadie se ha aferrado con más vigor y desesperación que mi otro brazo al bendito cadáver de la enredadera al que estaba asido. Aquella negrura luchaba por hacerse de la totalidad de mi cuerpo y ser. Al poco tiempo, el brazo explorador ya estaba casi completamente sumergido en esa cosa, ese triste espacio, esa oscuridad. Mi hombro lindaba peligrosamente con ese temido dominio y mi rostro estaba tan cerca de ello que solo recordarlo me estremece.
Justo en ese momento los entumecidos dedos del brazo aventurado en aquella negritud toparon con algo. Mi mano se cerró como una garra en torno a lo que tanteaba ropa. Y mi cuerpo tiró desesperadamente hacia afuera. El terror, que en esos momentos colonizaba mi entendimiento, era que el muerto cuerpo vegetal al que estaba anclado no soportara el arrastre de la fuerza. Se rompiera o cediera provocando mi caída definitiva en aquel pavoroso lugar que buscaba tragarme. No sé de dónde saqué el brío para conseguir recuperar mi hundida extremidad y, con ella, los ropajes que contenían a mi perdido amigo. El cual, una vez arrancado de la tiniebla, cayó en la parte de la senda calentada por aquel sol que nunca dejó de brillar en el cielo. Mi camarada permaneció largo rato inmóvil acostado en el camino. Yo, una vez soltado del caritativo tronco que me había prestado el mayor de los servicios, intenté revivir al gélido bulto a mis pies postrado. No hablaba, no se movía, no atisbaba respiración alguna. Poco a poco, entre mis zarandeos y súplicas, el color volvió a su rostro y comenzó a mostrar signos de vida. En cuanto conseguí ponerle en pie, su brazo sobre mis hombros y el mío aferrado a su cadera, lo arrastré por el camino en busca de la lejanía del terrorífico rincón del que escapábamos. Una vez fuera del pueblo, a plena luz del día, caímos sobre la mullida hierba. Sobre ella retomamos fuerzas. Emprendimos el camino de vuelta, descendiendo la montaña y volviendo al valle. Algo más tranquilizados por la visión de las casas que nos saludaron al comienzo de la pesadilla. No cruzamos palabra hasta la seguridad del interior del coche, donde mi amigo me preguntó qué había pasado. No recordaba nada entre el recodo a la entrada del poblacho y la precipitada vuelta hasta el auto. Fracasé en el intento de explicarle lo que para mí no tenía sentido ninguno. Llegados a Mesina, buscamos el hotel reservado para la última noche en Sicilia. Yo no pude ni descansar ni dormir. Mi compañero cayó en una extraña somnolencia en la que pasó hasta la mañana siguiente. Se levantó sorpresivamente fresco y lleno de energía, mientras que yo era víctima de un nerviosismo y total falta de sosiego. Devolvimos el coche y tomamos el tren para Roma. La maravilla que me había causado, días atrás, el barco que se comía un tren había desaparecido. En mí solo habitaba el deseo de abandonar esa isla y alejarnos del lugar donde habíamos experimentado aquel extraño episodio. Hecho que no conseguía quitarme de la mente y que me llenaba de temor. En el viaje de vuelta reviví lo acontecido una y otra vez, generando angustiosos escenarios en los que nos quedábamos atrapados y devorados por aquel rincón oscuro. Nadie nunca volvía a saber de nosotros. Habríamos sido una breve noticia de dos excursionistas desaparecidos en la montaña. Tras las pesquisas policiales, engrosaríamos la carpeta de los casos de desaparición no resueltos. Nuestras familias abocadas a la desesperación por el desconocimiento absoluto de lo que habría sido de nosotros y, finalmente, el olvido. Intenté rememorar lo ocurrido con mi acompañante en diferentes ocasiones. No hubo forma. Aducía que no recordaba nada y, al intentar refrescarlo con él en base a mis recuerdos, se cerraba y mudaba de conversación. Una vez en casa, nos distanciamos. De vez en cuando coincidíamos en la calle o en algún lugar común. Pero, cuando ello pasaba, nos separaba su actitud huidiza envuelta en amigables y torpes promesas de quedar para tomar o hacer algo. Cosa que nunca llegaba. No mucho tiempo tardamos en ser dos extraños que, de cruzarse, insinuaban un saludo para seguir su camino. Creo que mi visión despertaba en él un sentimiento de desagrado irracional a revivir algo traumático que lo movía a rechazarme. Por mi parte, no hay día o noche que no tenga presente lo acontecido y el pavor sufrido. Nunca fui persona asustadiza, más bien lo contrario. No ya por heroico valor, sino por desatención a los peligros. Pero desde aquel incidente no he vuelto a ser el mismo. La visión de aquel rincón oscuro me ronda de continuo y he de hacer esfuerzos para que mi mente no se vea arrastrada a revivir el episodio relatado. Algunas veces me despierto en mitad de la noche en la vívida angustia a que aquel rincón oscuro fuera un ente consciente de la presa que había perdido y quisiera ir tras ella.
Que tuviera la capacidad de migrar, rastrearme y finalmente dar conmigo para terminar lo comenzado. Igualmente, se me representa habitando inquietantes pesadillas en las que el pueblo siciliano no se había vaciado por la emigración, sino que todos sus habitantes habían sido engullidos por aquel reducido espacio de oscuridad cuya voracidad no tendría medida. Otros pensamientos me han atenazado, como el que precisamente el abandono de los moradores de aquel pueblo generó la oscuridad que intentó aniquilarnos. La cabeza puede jugar muy malas pasadas, sobre todo en ciertas circunstancias en que la razón no puede salir en su ayuda. En varias ocasiones, deambulando por mi ciudad, he creído reconocer, acechándome, aquel rincón oscuro en un espacio mal iluminado. Descubriéndome a mí mismo huyendo a la carrera como un poseso de esta turbadora visión. Nada más puedo decir sobre lo referido. Simplemente un consejo: cuídense de los rincones oscuros en cuyas profundidades pueden habitar devoradores y malvados ímpetus que aguardan pacientemente la cercanía de desprevenidos caminantes. Fin.